jueves en el que se graba este evangelio, hemos tenido una jornada de sectores, poder acudir también a los ejidos. Es un cansancio hermoso, es un cansancio gratificante, un cansancio que reconforta el alma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se les pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado las llaves de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego Jesús salió de ahí. Los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está cargadito el café para empezar este hermoso día. Pues bien, vemos cómo se sigue el conflicto que se da entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Se habían mandado construir algunos mausoleos, algunas esculturas o algunas tumbas adornadas a los profetas que los padres o que los antepasados habían dado muerte. Pero no nada más a los que habían dado muerte, también había dos personajes por ahí, creo que uno era David y alguna otra persona que no se les dio muerte, pero que también habían construido algún monumento. Entonces, aquí lo que Jesús les está queriendo decir es: los padres mataron ustedes al construirles esos sepulcros o monumentos, pues simplemente están avalando. Ellos, papá le enseñó eso al hijo, el hijo, queriendo honrar al padre, manda hacer estos sepulcros de tal palo, tal astilla. Es decir, aprueban los crímenes cometidos por sus propios padres. Luego vemos cómo de este modo, pues los hijos son testigos y cómplices del mismo crimen. Mateo, que escribe a los judíos convertidos, empieza por Abraham propiamente, pero aquí Lucas empieza por la sangre de Abel. Es decir, vemos cómo a la sangre de Abel, que fue el primero que se mató, que nos relata la Sagrada Escritura, su sangre clama al cielo. Y la de Zacarías, que fue asesinado propiamente entre el atrio y el altar. Era el segundo lugar más santo. El primer lugar era el santo, ahí donde estaba el arca de la alianza, ese era el lugar más sagrado. El segundo lugar donde matan a Zacarías, pues es entre el atrio y el altar. Y vemos cómo Jesús les dice que ellos han cerrado el paso. ¿Y cómo hacen esto de cerrar el paso a los fariseos y doctores de la ley? Pues resulta que ellos han creado un monopolio respecto de quién decir quién se salva, quién no. Por ejemplo, la iglesia nunca puede decir que alguien propiamente está condenado, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Podrá haber quien diga que una revelación privada, pero no es voz oficial de la iglesia. Estos hombres crean un monopolio que de repente lo podemos crear nosotros, los sacerdotes, o lo pueden crear también alguna organización religiosa, decir aquí están los salvados, o por ejemplo alguna que dice los salvados serán 144,000. Oye, compadre, pues si para empezar en tu organización hay más números de esos, pues ya diles que
la salvación para muchos de ellos no será, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto también? Pues que simplemente no hay una idea diferente a como ellos presentan a Dios. Eso les está queriendo decir Jesús a los fariseos y los doctores de la ley, porque presentan a un Dios juez severo, que en nombre de Dios van a querer imponer leyes y normas que no tienen nada que ver con el mandamiento de Dios. Van a falsificar la imagen de Dios y del reino para matar a los demás el deseo de servir. También de repente pasa en gente que le habían pedido una cosa, de repente le dicen que ya no, que ahora haga otro servicio, y es como si yo tengo el monopolio de este servicio. No, estamos en la construcción del reino de Dios. Y una comunidad que se organiza propiamente alrededor de un falso Dios, de creernos dueños, pues simplemente no es expresión del reino de Dios. Y entonces sí estaríamos impidiéndole a la gente entrar con nuestras propias actitudes. Entrar en el reino de los cielos significa no nada más después de la muerte, sino más bien entrar en una comunidad en la que se vive y se te presenta a Jesús. Y en las primeras comunidades cristianas, pues era lo que Lucas hablaba de la llave de la ciencia, y esta frase está redactada en el tiempo pasado. Lucas siempre constata que la pretensión de los escribas de poseer la llave de la ciencia respecto a Dios y de la ley, pues simplemente es que les impide reconocer a Jesús como el Mesías, o impide al pueblo judío el hecho de reconocer a Jesús, ¿verdad? Porque ellos tienen el monopolio, no creemos en ti, Jesús, hasta ahí queda. Por eso no entran estos hombres en la comunidad como lo hace Jesús, que los invita, y que aparte no dejan que los demás entren. La reacción contra Jesús, pues propiamente es inmediata, lo acusan implacablemente y le hacen hablar de muchas cosas, buscando algo en una trampa, buscan acusarlo implacablemente, y es ahí en donde estos hombres, al considerarse los únicos y verdaderos intérpretes de la ley de Dios, pues tratan de provocar en Jesús y alrededor de él una interpretación de la Biblia para poder acusar con insidias de su propia palabra, ¿verdad? Recordemos los testigos comprados, ¿verdad? Que que dijo esto, que dijo lo otro, ¿verdad? Y que no tenían fundamento. Pues bueno, pidámosle al Señor no tener actitudes antievangélicas, y que sobre todo que nuestra vida nos lleve a actuar de manera distinta, es decir, de encontrar motivos para unir, no para dividir. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Ya por ahí alguien se anotó con dulces para llevarle, ahora que regrese ahí a Hércules, dulces o algún regalo, ¿verdad? Te mando un saludo pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y la bendición de su poderoso Padre y Espíritu Santo desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.